Ciencia. Mundo. Ciencia. Mundano. Mundana. Mundano. Mundo. Mundano. Ciencia. Ciencia mundana. Pues en Ciencia Mundana está Alfredo Careval, que es nuestro investigador favorito y nuestro divulgador favorito, quien nos ayuda a entender algo de ese universo de la ciencia. Y hoy además viene con invitada, Alfredo. Sí, traigo a Ana Valdivia, Uh-huh. doctora, investigadora en el King's College de Londres. Y buenas, Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Y sobre qué investigas, Ana? Sí, porque pone aquí Security Flows Project, pero no lo entiendo. Inteligencia artificial. ¿De qué investigas? Vale, pues exactamente estoy investigando dentro del proyecto que ha comentado sobre Security Flows, y entonces lo que consiste es en analizar cómo el proceso de datificación, y como proceso de datificación entendemos todos estos sistemas que recolectan datos sobre nosotras, cómo este proceso ha transformado las fronteras europeas, porque seguro que muchas de las personas que nos están escuchando ahora, cuando antes de la pandemia se podía viajar más libremente en avión, se acordarán de cuando pasábamos a otro país, muchas veces teníamos que pasar por unas máquinas que nos detectaban la cara y en función de si tu cara coincidía con el pasaporte, pues podíamos cruzar al país, ¿no? Entonces estamos analizando qué tecnologías se están desarrollando de reconocimiento facial, de reconocimiento de huellas dactilares, cómo esto está afectando a las personas migrantes y sobre todo qué empresas, qué actores privados están beneficiándose de esta transformación tecnológica. Hace unas semanas has escrito un artículo en el blog La Paradoja de Jevons sobre la inteligencia artificial. Antes de irnos al título, ¿a qué llamarías tú, cómo definirías tú inteligencia artificial? Pues es una pregunta que a priori podría parecer fácil de responder, pero pasa que a medida que vas investigando más, y yo ya llevo 5 años metida dentro del mundo de la inteligencia artificial, cada vez me cuesta más encontrar una definición con la que me sienta a gusto, ¿no? Y todo viene por el concepto de inteligencia, porque hoy en día, ¿qué entendemos por inteligencia, no? No existe dentro del mundo académico, dentro de la comunidad científica, una definición que a todo el mundo le guste. Entonces, si no podemos definir inteligencia, ¿cómo podemos definir inteligencia artificial? Pero no obstante, la definiría como un sistema de software, que es un software es código, ¿no? Código informático, diseñado por humanos, que dado un objetivo procesan datos y gracias a estos datos saben decidir la mejor manera de alcanzar ese objetivo. Uh-huh. Y por eso los llamamos inteligentes. ¿Por qué en el título del artículo dices que es un futuro, la inteligencia artificial, es un futuro que no vendrá? Ajá. Sí, esto viene por el mito que se ha construido alrededor del concepto de inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, podríamos decir que todo empezó con Terminator, ¿no? Este robot medio humanoide que venía a matarnos a todos. Y a partir de ahí, bueno, pues se fue creando un mito sobre la inteligencia artificial, de robots que nos van a quitar el trabajo, de robots que van a dominar el mundo y nada de eso. Estamos muy lejos de llegar a esa inteligencia capaz de tomar decisiones sobre cualquier cosa. Yo creo que todo esto viene porque vivimos en una sociedad muy sensacionalista, en el que muchos medios les ha encantado esta idea de inteligencia artificial y robots, y nos han vendido que es una tecnología disruptiva cuando realmente no lo es. Lejos en tiempo, lejos en recursos. O sea, el que esa inteligencia artificial nos pueda, por ejemplo, llegar a esa sociedad soñada así, donde los seres humanos no trabajan, ¿es una cuestión de tiempo, recursos, investigación? ¿O...? Ajá. Yo diría que es una cuestión básicamente de recursos, de financiación. Y esto lo podemos ver con los algoritmos más, los mejores algoritmos que han salido en los últimos meses, ¿no? Por darte un ejemplo, hace una semana DeepMind, que es una empresa que compró Google hace unos años, anunció que creó un algoritmo que es capaz de predecir una estructura proteica, ¿no? Y esto es un algoritmo que va a ayudar mucho a crear nuevos medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, para construir para entrenar este algoritmo han necesitado entre 200 GPUs, que podríamos pensar que una GPU es así como un ordenador,
que procesa cálculos muy rápidamente, y 200 GPUs tiene un gasto energético bestial, ¿no? Y como gasto energético entendemos factura de la luz. Entonces, el coste de entrenar este tipo de algoritmos es tan alto que ninguna institución pública, ninguna universidad financiada por gobiernos va a poderse permitir este tipo de tecnología. ¿Y las empresas? Entonces, yo creo que bueno, empresas, DeepMind es una empresa, Google es una empresa, Microsoft es una empresa. Entonces, yo creo que dentro de unos años la innovación en inteligencia artificial va a venir de estas empresas, porque son las que tienen los recursos, son las que tienen el dinero y son las que tienen los datos. Pero técnicamente es posible. Es posible muchas de las aspiraciones y de los deseos que se plantean sobre la inteligencia artificial, no solo en cuestión de robótica, sino en cuestión, por ejemplo, de, diagnóstico de enfermedades, a partir de imágenes y cosas así. Técnicamente, aunque el gasto energético, tú hablas de que el gasto energético, por ejemplo, del algoritmo GPT-3, ¿no? De un centro de datos, por ejemplo, dice que hablas de que el gasto energético es equivalente al viaje de ida y vuelta a la Luna. Aunque eso fuera asumible, técnicamente es posible conseguir esas aspiraciones de las que hablan con la inteligencia artificial. Claro, aquí tenemos que especificar qué problemas queremos resolver, ¿no? Entonces, si queremos resolver problemas muy concretos, como este algoritmo de DeepMind, que es capaz de predecir la estructura de una proteína, yo diría que sí, que eso estamos cerca, y cada vez hemos ido viendo cómo los algoritmos son mejores y mejores, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, también el GPT-3, que es un algoritmo que puede generar textos, ¿no? Es una innovación que está muy enfocada a un problema. Entonces, en esto yo creo que sí que podemos ir progresando y van a venir algoritmos que realmente van a ser muy rompedores. Pero otra cosa es hablar de la inteligencia artificial como la singularidad, ¿no? Y en singularidad entendemos esa inteligencia que es capaz de resolver varios problemas a la vez, como lo hacemos los seres humanos, ¿no? Que podemos decir, aquí hay una planta, aquí hay un gato, aquí te sé detectar el verbo en una frase. Esto es una inteligencia que se considera singularidad, porque podemos generalizar. Y aquí sí que creo que estamos muy lejos. Aquí, dentro de la comunidad científica, hay personas que creen que esto se va a alcanzar dentro de 20 años. Yo formo parte de la otra comunidad que cree que estamos muy lejos de llegar a una inteligencia general. Y volviendo a tu investigación, me ha parecido muy interesante eso, precisamente de lo que hablabas, ¿no? De la implicación que tienen las personas y en generar más desigualdad y en generar más discriminación, este tipo de, por ejemplo, el caso de las fronteras del que has hablado. ¿En qué consiste concretamente? ¿Qué estás investigando? ¿El análisis facial? ¿Qué investigas? ¿Y qué conclusiones sacas? Claro. Empecé en el proyecto hace muy poquito, me incorporé en septiembre, entonces, he estado como 4 meses investigando en este proyecto, y yo concretamente me he centrado en analizar qué actores privados se están beneficiando de los contratos públicos que ofrece la Unión Europea. La Unión Europea tiene una agencia que se llama EULISA, que está centrada en generar tecnología para implementarla en las fronteras. Entonces, nos dimos cuenta que dentro de la literatura, dentro de estudios clínicos, se analiza mucho todas estas tecnologías de reconocimiento facial, de tecnología biométrica, ¿no? Que analiza, identifica a las personas con nuestras características, por nuestra huella dactilar, nuestra cara o nuestro iris. Y entonces nos dimos cuenta que hay mucho análisis de estas tecnologías, pero no hay ningún análisis de quién está diseñando esta tecnología. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer un análisis de los contratos públicos que la Unión Europea ofrece, y estamos investigando cómo están conectadas estas empresas, dónde está su sede, en qué están especializadas, cómo están conectadas entre sí. ¿Nos pones algún ejemplo de esas injusticias, injusticias o de esas desigualdades que se dan con estos procesos, como dice Bego? Claro, uno de los que se ha destapado en los últimos años sobre la IA es que reproduce sesgos, ¿no? Y esto lo podemos ver en varios ejemplos. Un ejemplo bastante
conocido pasó en Estados Unidos, en el que 2 investigadoras afroamericanas se dieron cuenta que diferentes tecnologías o algoritmos de reconocimiento facial diseñados por grandes compañías como IBM o Microsoft les tenían tasas de error más elevadas cuando intentaban reconocer la cara de mujeres, ¿no? Y yéndonos más allá, no solo de mujeres, sino de mujeres afroamericanas, mujeres con la faz negra, el algoritmo tenía más errores. Yéndonos a algoritmos de texto, de procesamiento del lenguaje natural, como se conoce dentro de la comunidad, el algoritmo en el que estábamos hablando anteriormente, el GPT-3, que genera textos, pues el otro día en un congreso un investigador demostró cómo estaba sesgado según la religión, ¿no? Escribía frases como empezando con 2 musulmanes, entonces el algoritmo decía 2 musulmanes, completaba el algoritmo, van a un restaurante y secuestran a 50 huéspedes. Wow. Entonces, sí, era muy insultante, ¿no? Sí, entonces, como esto hay muchísimos otros algoritmos que lo que pasa es que los datos con los que se entrenan estos algoritmos son un reflejo de la sociedad y nuestra sociedad está sesgada. Nuestra sociedad es machista, es racista, es xenófoba. Entonces estos efectos están reflejados en los datos y el algoritmo aprende de estos datos. Por Entonces, quien eso los hace, ¿no? Tú te dices en el texto que hablas del sesgo de quien genera estos algoritmos, ¿no? Claro, esto pasa porque a pesar de que se ha demostrado que la IA reproduce sesgos, existe en la sociedad como una tendencia a decir que la tecnología es el mal, ¿no? La tecnología es quien sesga y muy pocas veces ponemos el sesgo nosotras mismas, ¿no? ¿Quién son los equipos que diseñan esta tecnología, que recogen estos datos? Y el Ministerio de Igualdad de España hace unos meses sacó un reporte en el que explicaban que solo un 25% de personal investigador en España en inteligencia artificial son mujeres. Esto no es una cosa que solo pasa en España, pasa en muchas otras partes del mundo. Hay muy poca diversidad en los equipos tecnológicos. Entonces esto hace que al haber poca diversidad se reproduzcan aún más los sesgos, porque no es lo mismo. No, yo puedo explicarte qué sesgo sufro como mujer, pero esto no lo puede ver un hombre, y lo mismo una mujer afroamericana puede decirte qué sesgo sufre ella por ser afroamericana y no yo por ser europea. Y eso se refleja en el código, eso se refleja en la forma de hacer esos algoritmos, ¿no? Más que en el código se refleja en el objetivo, en el proyecto en sí, ¿no? O sea, si a mí me vinieran a decir, Ana, créame un algoritmo que me diga a qué persona voy a contratar, yo como mujer voy a saber que, por ejemplo, en equipos tecnológicos, el algoritmo, los datos seguramente va a haber más proporción de hombres que finalmente tienen un trabajo tecnológico que de mujeres. Entonces, como yo he vivido ese sesgo, yo voy a programar, o si me dan ese proyecto, voy a tener en cuenta esta diferencia, ¿no? Pero en cambio, seguramente si venga un hombre que nunca se ha planteado esa diferencia porque nunca la ha sufrido, pues esto no lo va a tener en cuenta. Y es ahí donde radica el problema. No es tanto como a la hora de programar, sino a la hora de diseñar. Cuando te vienen con un proyecto, es pensar qué impacto puede tener. Sabes que te vamos a llamar un poco más adelante, ¿no, Ana? Para que nos cuentes, claro, cómo ha ido el desarrollo. Porque esto es súper interesante y el saber, bueno, cuando una vez ya lleves un poco más adelante la investigación y saber quiénes son quienes están diseñando estos algoritmos, me parece no más que interesante. Es que me parece que al final es diseño de políticas también y es hablar de hacia dónde caminamos como sociedad. Y eso seguro que nos interesa. Totalmente. Así que te agradecemos muchísimo que hayas estado esta noche con nosotras en la galería y hasta muy pronto. Nada, vosotras por la invitación. Encantada de participar y encantada de que me volváis a llamar para hablar más sobre estos temas. Dalo por hecho, Ana. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Alfredo, muchísimas gracias por traer a Ana y, pues bueno, ir desvelando algunos de los asuntos que de verdad que nos interesan, porque además es que es la sociedad que estamos construyendo. Un placerazo y seguiremos. Hasta luego. Adiós. Buena semana, Agur.